Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Muchas gracias a quienes vinieron presencialmente a acompañarnos y muchísimas gracias también a quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Bueno, pues agradecer la presencia. Estamos en el segundo día de trabajo de este encuentro, Memoria, Verdad y Justicia sobre el periodo de terrorismo de Estado en México. Y vamos a un año, perdón, de la COBE. Y arrancaremos con la mesa número 4, que tiene por título La COBE y otros mecanismos en la historia de México, un balance. Bueno, rápidamente, como ustedes saben, en diferentes momentos de la historia reciente de México, pues ha habido comisiones de investigación de la violencia política de Estado. Y bueno, sabemos que ha habido la Comisión Especial Investigadora de los Sucesos del 68, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió informes, un informe en 2001 que dio paso a la creación de la FEMOSP, también la existencia de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y bueno, finalmente también la Comisión para la Verdad, del que cuyos informes se entregaron hace un año y que es el motivo de nuestra reunión de hoy, ¿no? De este encuentro. Entonces, hoy propusimos hacer un balance de todo eso, de todo esto que podemos integrar, pues, bajo el concepto de la justicia transicional en México, ¿no? Por ello, pues, nos acompañan y les agradecemos que estén aquí. David Cilia Olmos, Edna Ovalle Rodríguez y Alfredo Tecla Parra, que nos dan y Miguel Ángel Quemain, que nos van a apoyar con sus visiones sobre este balance. Y bueno, vamos a iniciar dándole la palabra a David Cilia Olmos. Él es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, experto en investigación y búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia en México, investigador por México del CECITI desde 2023, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, ex desaparecido y prisionero político, miembro fundador del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, el Premio Nacional Carlos Montemayor, la Asociación de Sobrevivientes de la Guerra Sucia y la editorial Huasipungo, Tierra Roja. Ha publicado 14 libros sobre temas de derechos humanos, desaparición de personas, guerra sucia y análisis político contemporáneo. David, le damos la palabra, tiene un tiempo para que todos podamos hablar. Antes de empezar, quisiera hacer un par de señalamientos. El primero es que mi ponencia es muy larga y por lo tanto a los 5 minutos voy a pedir que me paren y para ir al final. Y al minuto antes del final que me vuelvan a parar para que ya me despida de ustedes y les diga que muchas gracias. La traje impresa para entregarla a cada uno de ustedes. Entonces es una cuestión que quería hacer y el otro tema pues tiene que ver un poco con que lo que yo voy a decir no necesariamente es del agrado de todos, no necesariamente todos coinciden con ello, lo cual no me convierte en enemigo. En este proceso hemos encontrado que la única forma de resolver estas contradicciones es con la frase que todo lo que nos une, nos una, y que todo lo que no nos une, no nos desuna. O sea, trabajemos hasta donde coincidamos y donde no coincidamos, pues simplemente no nos peleamos y ya. No tenemos por qué ser muéganos. Existe la lucha de clases y existen las posiciones políticas diferentes y bueno, hay que aprender, y es una de las cosas que queda pendiente de nuestro movimiento, que tenemos que aprender a respetarnos entre nosotros. Entonces, pues, lo que voy a expresar es mi posición. Si no están de acuerdo, igual, pues tienen la suya, ¿no? Cada quien. Bueno, 4 esfuerzos gubernamentales han existido en el tema de las graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la Guerra Sucia en México. Estos esfuerzos se materializan a partir de 4 instituciones gubernamentales. La Dirección de Derechos Humanos, encabezada por José Ortiz Monasterios, el Programa de Personas Presuntamente Desaparecidas o PREDES de la CNDH, establecido en septiembre del 90, la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas pertenecientes a movimientos sociales y políticos del pasado, presuntamente cometidos por servidores públicos, la FEMOS, y la Comisión de la Verdad, o la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, o al rato vamos a decir el nombre completo. Debo mencionar que para efectos de esta exposición,
no considero a la Comisión de la Verdad de Guerrero y a la de Michoacán como intentos gubernamentales, sino como esfuerzos que provienen desde la sociedad civil, aun cuando los congresos locales hayan avalado mediante una ley la creación de esas comisiones de la verdad, que tan excelentes resultados dio en el caso de Guerrero y bueno, que se frustró un poco en el caso de Michoacán. También debo mencionar que la Coordinación General de Investigaciones o CGI de la PGR-FGR no es propiamente un esfuerzo específico gubernamental, sino tan solo una instancia dentro de la PGR en donde se abandonaron los expedientes creados por la FEMOSP. Con respecto al equipo especializado de guerra sucia de la Comisión Nacional de Búsqueda, contemplado en el protocolo homologado de la Ley Nacional de Búsqueda, pese a los esfuerzos muy notables de los profesionistas relacionados con este equipo de investigación, no es una instancia gubernamental para esclarecer los crímenes cometidos por el Estado mexicano, sino solo para identificar el paradero de manera secundaria de las víctimas de estos delitos. Ahora, si la pregunta es cuál es o debería ser el fin de estos esfuerzos gubernamentales, de los que acabo de mencionar o los que debería de tener el Estado independientemente de estas formas de expresión que ha tenido. Yo entiendo que el objeto fundamental del Estado mexicano como expresión de la sociedad sería esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de la Guerra Sucia en México, identificando el destino final de cada uno de los desaparecidos políticos del periodo analizado, y llevar ante instancias de justicia a los perpetradores de desaparición, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desplazamiento forzado. La búsqueda gubernamental de los desaparecidos políticos, que es ahí en el tema de desaparecidos donde voy a centrarme, porque dentro del universo de las graves violaciones a los derechos humanos considero que este es el más perenne, es decir, este es un crimen de Estado que cada día se actualiza, cada día se sigue cometiendo. Entonces, los resultados obtenidos por estas 4 instancias del gobierno federal, el primero de ellos, de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que fue creado el 13 de febrero del 89 con Carlos Salinas de Gortari, este tenía por objetivo llevar a cabo investigaciones en torno a las personas presuntamente desaparecidas, reclamadas por organismos no gubernamentales de derechos humanos y organismos internacionales. Es decir, aquí el Estado no pretendía verdaderamente encontrar a los desaparecidos, sino responder a reclamos que le hacían desde fuera. Y uno de estos reclamos con los que respondió es con el informe de quien fuera el procurador anterior, Ojeda Paullada, en donde dice que los desaparecidos los mataron sus compañeros, o andan huidos, andan en la clandestinidad, etcétera. Esta oficina, el único avance que podemos constatar en torno al tema de los desaparecidos por motivos políticos fue obtener copias fotostáticas del listado de 532 casos de los expedientes del Comité Pro Defensa de los Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, Eureka, copias fotostáticas que más tarde transfirieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se funda el 5 de junio de 1990. Esto es documentalmente e históricamente lo único que podemos encontrar de la oficina dirigida por Ortiz Monasterios, que sacaron copias a las denuncias que había hecho el Comité Eureka y se los entregaron a la recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos. El segundo intento gubernamental es el Programa de Presuntos Desaparecidos o PREDES de la CNDH. Este fue creado el 19 de septiembre de 1990 y fue dirigido por el comandante Pato de la Dirección Federal de Seguridad, Carlos Fabián Reyes Domínguez, quien es responsable, o quien sí es porque todavía debe vivir, es responsable directo de numerosas desapariciones, como se denunció en el año de 1990, y tal y como se puede comprobar y observar en los archivos de la DFS en la actualidad. Si ustedes van a los archivos de la DFS y buscan a las personas que fueron desaparecidas o buscan la copia maestra de las personas que fueron desaparecidas en el último periodo de la Liga Comunista 23 de septiembre de la Ciudad de México, ahí van a encontrar que el que firma el reporte de las torturas, que no dice así, pero que son las torturas que se hicieron a esos compañeros, es el comandante Pato Carlos Fabián. Él era el encargado de facto
de investigar de investigar a los presuntos desaparecidos. Entonces ellos sabían dónde los tenían, ellos sabían qué habían hecho con ellos. Predes estuvo conformado por 6 investigadores, entre otros Ignacio Cabrera, Francisco Sáenz Hernández, Carlos de la Concha y Leonard Tames, que probablemente procedían de la Secretaría de Gobernación, dependencia de la cual formaba parte la DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, no la DIF, sino la DIFS, de la Secretaría de Gobernación. Todos ellos comandados operativamente o de facto por Carlos Fabián Reyes Domínguez y acompañado por 3 agentes que provenían de la Policía Judicial Federal, una de las instituciones que formó parte en el régimen de José López Portillo, de la Brigada Especial, también conocido como Brigada Blanca. Cuando dimos a conocer la denuncia de que los mismos torturadores y desaparecedores de personas estaban encabezando Predes, el señor Carpizo se defendió aduciendo que a lo mejor entró ahí como parte de los 13 comandantes de la PGR o de la Policía Judicial Federal que habían entrado al programa Predes en aquel entonces. O sea, qué forma de defenderse diciendo cosas que no sabíamos. O sea, que no solamente era la DFS, sino también la PGR que había infiltrado o que había copado propiamente ese organismo. En esas condiciones, Predes no fue más que una burla a la sociedad y estaba imposibilitado desde su conformación a encontrar ningún desaparecido político. Predes se había constituido así, según lo dicen los mismos documentos de Predes, los documentos internos de Predes, por instrucciones precisas del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, quien encargó a la CNDH proseguir y ahondar las investigaciones de la Dirección General de Derechos Humanos de Luis Ortiz Monasterios, que consistían hasta esa fecha en nada. Es decir, le ordenó profundizar lo que no habían hecho. El programa Predes, dentro de toda la institucionalidad y burocracia de la que formaba parte, consideró un universo inicial de 604 casos provenientes de los listados presentados por el Comité Eureka, el Comité Nacional Independiente de Defensa de Presos, Perseguidos y Desaparecidos Políticos, o CNI, y otros organismos no gubernamentales de derechos humanos, así como por denuncias individuales. La mayoría de los casos correspondían a los años 70 y principios de los 80. Al conjunto anterior se sumaron 75 denuncias que el mismo Predes recabó en las oficinas de la CNDH, por lo que su primer universo de atención fue de 679 casos de desaparición forzada durante la Guerra Sucia. Los trabajos se realizaron en 2 líneas de acción. Según ellos mismos, se continuó la revisión y el enriquecimiento de la información sobre los casos, con lo que se logró establecer una base de información, según sus propias palabras, y por otra parte se desarrolló un plan piloto de investigaciones, que para mayo de 1991 incluía 133 casos de los 679. En ese año, Predes informa de la resolución de 14 casos dentro de este programa piloto. Es decir, cuando se plantearon la búsqueda de los desaparecidos en México, dijeron, vamos a empezar por un plan piloto que abarque una determinada cantidad. No nos vamos contra todos, sino nada más contra 133. De esos 133, antes de que terminara un año, ya habían encontrado, según ellos, a 14 personas. Según la información de Predes, de los 14 resueltos, 10 fueron localizados, 10 desaparecidos fueron localizados. En tanto, 4, si bien no fueron localizados, la CNDH contaba con evidencias suficientes que motivaron que los familiares retiraran la queja presentada. En Guadalajara, Jalisco, encontraron a 6, en Culiacán encontraron a 1, en Oaxaca 1, en Baja California encontraron a 1 sin vida, y recluido en el penal del estado de Durango había un desaparecido. Ya, vienen los 5 minutos. Bueno. Esto sigue, esta es la historia de Predes. Hicieron una serie de arbitrariedades y cosas terribles. Tal vez lo más, o parte de lo más grave, aparte de tener al comandante Pato como el dirigente de facto del programa Predes, fue que sus investigaciones estaban claramente marcadas por no tocar
a los que eran señalados como los autores materiales de las desapariciones forzadas. Nosotros entregamos listados de los comandantes que habían participado en la desaparición de compañeros estrictamente identificables, y lo que nos respondieron es que ellos sí podían hacer todo para la investigación, siempre y cuando no tuviera que ver con ningún funcionario. O sea, si eran algún funcionario, ahí no podían investigar. Lo que hicieron entonces fue buscar a los desaparecidos enviando cartas a la oficina de licencias, a la oficina de mercados, a las escuelas, cientos de miles de oficios a las distintas instituciones para que le respondieran si no estaba entre sus registros algún desaparecido, alguno de los 532 o 679 desaparecidos que andaban buscando. Muy bien. Me voy a saltar todo lo de la FEMOS que ustedes tienen en su en los que la tengan en la ponencia escrita. Tal vez lo más importante de todo esto es que, aunque se planteó sí una investigación penal en contra de los presuntos responsables de estas desapariciones, esto fue frenado a medio sexenio o antes de medio sexenio por las alianzas que estableció el presidente Fox con el PRI, y de esta manera lo que al principio en el año 2001 se pudo haber sido se llevó de hecho ante los juzgados y estaba en la cárcel Arturo Acosta Chaparro, y están en los expedientes de la FEMOS. Están todas estas declaraciones de los generales, coroneles, capitanes, sargentos que participaron en la guerra sucia, por lo menos en Guerrero. Están en estos legajos de investigación. Finalmente todo terminó. Hay declaraciones así absurdas, bueno, no absurdas, tal vez muy sinceras, de los mismos generales represivos, donde señalan efectivamente, no, yo no capturé a nadie, ni desaparecí a nadie, ni torturé a nadie. Para empezar, hay que empezar por ello, ¿no? Eso es lo que dice el general. Pero sí sé que, y empiezan a sacar elementos que demuestran la directa participación central del Estado mexicano en la desaparición de las personas. Son muestras evidentes de que fueron desaparecidos. Todo eso está en los legajos jurídicos o en las carpetas de investigación de la FEMOS, que se mantienen en la clandestinidad hasta la fecha. Si uno lo leyera, hay cosas que uno no puede leer. Por ejemplo, en el caso de militantes de la Liga Comunista, 23 de septiembre, un comandante del ejército dice: los de la DFS le decían a los militantes, a los detenidos, pues si tú permites que yo me coja, así, perdón, esas son las palabras, que yo me coja a tu mujer, que también estaba ahí, te perdonamos la vida, ¿no? Y dice con todo cinismo el militar, y sí, pues había muchos que no aceptaban eso, ¿no? En las condiciones aún de desaparición y de tortura que estaban, no lo aceptaban, pero habría quien sí lo aceptaba. Dice, de cualquier manera los matábamos, o sea, no hay problema, ¿no? O sea, sí lo hubiera dado el permiso para eso, ¿no? Pero hay cuestiones así tan graves que a veces uno que tiene tantos años en esta búsqueda, en esta investigación, no quisiera enterarse. Pero ahí están y siguen ocultos por un cuento de secrecía de la investigación, que lo único que hizo finalmente la FEMOS fue acorazar jurídicamente a todos los perpetradores, porque si yo voy y declaro, o algún testigo declara, eso ya queda encarpetado. Bueno, ya me queda un minuto nada más, hasta donde veo, y no he llegado al tema del asunto, que es el tema de precisamente la Comisión de Acceso a la Verdad, o la Comisión Presidencial de la Verdad, que desde el principio nosotros dijimos: eso no es una comisión de la verdad, esa es una comisión interinstitucional para atender ciertos casos, y lo que encontramos en esto es que hay un retraso de 20 años, o sea, el gobierno que nosotros respetamos, queremos y apreciamos, personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo digo con sinceridad, podría defenderlo de la manera que sea, pero significó esta comisión 20 años de retraso. En cuanto a que el presidente Fox encomendó a un ministerio público que investigara los crímenes cometidos en contra de personas de los movimientos sociales, y
En cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al secretario, al subsecretario, realmente al subsecretario de Derechos Humanos, al secretario de Hacienda, a la comisionada de búsqueda, es decir, a 5 o 6 titulares, que investigaran los delitos cometidos, cuando es un hecho evidente que no pueden, por las facultades que tienen, investigar ningún delito, ninguna de las personas que pusieron para esa tarea, incluyendo, por supuesto, los compañeros comisionados desde la sociedad, los 5 comisionados. Es decir, no tenían facultades para investigar. Y mientras la comisión de la verdad hacía reuniones con familiares y hacía reuniones con sobrevivientes e investigaba en archivos, la Fiscalía General de la República heredó todas las prácticas y seguía cometiendo todas las prácticas que cometió la CNDH y que cometió más tarde la FEMOSP, y ellos lo seguían cometiendo, estas prácticas inconducentes. Por decir algo, la de enviar oficios a todas las dependencias, antes se las enviaban allá, por aquel entonces, a la oficina municipal, y ahora se lo envían hasta las del bienestar y a los de Sembrando Vida, a ver si no tienen un desaparecido por ahí. Ustedes pueden revisar los expedientes de la Fiscalía y están, todos los días salen esas cartas para investigar a los desaparecidos. A ver si no tienen alguno en Jóvenes Construyendo el Futuro, algún desaparecido. Es una práctica inconducente, o sea, sabemos quién se los llevó el Estado. ¿Por qué estar con esa estupidez de estar buscándolos mediante cartas a ver si no alguien sabe de ellos? La otra práctica inconducente es, por ejemplo, los retratos hablados de progresión de edad o los retratos de progresión de edad. A las personas que secuestró el ejército en 1971, 1974, le piden a los familiares que por favor le entreguen un retrato o que hagan un retrato hablado de su desaparecido, y luego por medio de las nuevas tecnologías o no sé de qué, hacen la progresión de edad. ¿Cuánto tendría el desaparecido Juan Pérez, que secuestraron en Atoyac en 1972? ¿Cómo estaría, cómo sería su rostro hoy? ¿Sí? Y a eso dedican una gran parte de los esfuerzos, y díganme contra qué lo van a comparar. Ya tengo el retrato de progresión, ya sé cómo sería ese desaparecido 50 años después. ¿Contra qué lo voy a contrastar? ¿Ante qué universo de personas los voy a identificar? Ese tipo de prácticas inconducentes, pues, se siguen produciendo. Lamentablemente, son las mismas prácticas que se siguieron desde el principio y tienen como fin encubrir, dilatar, impedir que se conozca la verdad. Por eso el planteamiento central de mi ponencia es, no solamente la guerra sucia se puede considerar a los actores materiales que llegaron y secuestraron a una persona, la torturaron e hicieron lo que hayan hecho con ella. No solamente ellos son. También son responsables directos de la guerra sucia las autoridades que tienen como misión investigar y procurar justicia, y que hasta el momento siguen haciendo cosas estúpidas. Cuando mi esposa presentó su demanda hace poco ante la nueva fiscalía, este año puede ser, diciendo que fue Ignacio Morales Lechuga, el coronel Salomón Tanús, diciendo los nombres de los jefes de grupo que la secuestraron, la torturaron, la mantuvieron incomunicada y que mantuvieron desaparecidos a mis hijos. Después de esa declaración ministerial, lo que procedió es que recibe la Comisión Nacional de Búsqueda un oficio del Ministerio Público que lleva el caso, preguntando qué datos tiene la Comisión Nacional de Búsqueda de la desaparición de Rocío Verena Ocampo Raval, quien fuera mi esposa. Es decir, nunca dijimos, estuvo desaparecida, estuvo incomunicada, hay un delito que perseguir, pero ahora ya la buscan, ya dicen, ya no tenemos 532 desaparecidos, ya tenemos 533, y hay que buscarla en el mismo procedimiento, mandando oficios a ver quién la conoce. Eso lo sabemos porque llegó el oficio a la Comisión de Búsqueda, pero podría haber otros 50 oficios en 50 dependencias ahorita preguntando por ella, cuando lo que señalamos claramente es quién la secuestró, quién la torturó, quién la mantuvo incomunicada, a ella y a mis hijos. Entonces, es una... ¿Podemos cerrar, David? Es una desgracia que esto suceda. Yo creo que no debe seguir sucediendo. Ya.
Muchísimas gracias.